estamos, como siempre, muy deseosos de compartir con ustedes tantas experiencias. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com y debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @victorprofesor57. Maleta de sabores. Bueno, muy bien, estamos comenzando el capítulo número 7 de esta serie de la historia del café en Venezuela en el siglo XIX. Hoy le corresponde al estado Aragua, un estado supremamente interesante desde el punto de vista de la producción agrícola, donde el café, por supuesto, no ha sido ajeno a esta actividad. Los valles de Aragua, como saben ustedes, son preciosos, verdaderamente de los escenarios geográficos más impactantes y hermosos del centro del país. Allí siempre en el piedemonte se sembró el café y en el valle, lógicamente, la caña de azúcar. En estas 12 leguas del valle de Aragua están poblaciones como La Victoria, San Mateo, Turmero y Maracay, que es la capital. El poblamiento tiene un desarrollo sumamente interesante y cada una de estas comunidades tenía pequeños puertos. Subían por la cordillera y tenían sus pequeños puertos marítimos, aunque evidentemente el gran puerto es del estado vecino, es de Puerto Cabello en el estado Carabobo. En el piedemonte este café se va a sembrar y va a tener una extraordinaria acogida y una enorme calidad. Como todos sabemos, La Victoria es el punto medio entre Caracas y Valencia. Es una comunidad supremamente interesante. Hay una magnífica catedral allí en La Victoria. Está el río Aragua, que con sus aguas baña todas estas tierras. Después nos vamos a conseguir con Villa de Cura, que como ustedes saben es un puerto seco. Y uno dice, bueno, ¿cómo que es un puerto seco? Claro, no tiene aguas, pero es la entrada de los llanos venezolanos. Si ustedes hoy por hoy van a Villa de Cura, siguen habiendo grandes talabarterías que se dedican a la producción de sillas, de herraduras, de todo lo que tenga que ver con el mundo del llano, ya que por allí se bajaba hacia los llanos y desde allí se subía hacia los valles de Aragua, donde venían grandes cantidades de grupos de ganado que venían en pie, por cierto, y se eran distribuidos en las haciendas de los valles de Aragua, como sitios de engorde. El poblamiento del café comienza a finales del siglo XVIII. Allí hay grandes haciendas. Por ejemplo, en Turmero hay una hacienda muy famosa, histórica, de gran producción y de enorme calidad, que es la famosa hacienda de Paya. Por cierto que hay un intérprete de la famosa bandola, que le llaman la bandola de Paya. La guerra de emancipación, como todos sabemos, va a disminuir buena parte de los trabajadores del campo, ya que todos los hombres se iban, si eran mayores de 18 años, se iban a la guerra, se iban a las guerras civiles que fueron tan fuertes durante el siglo XIX. El café lo van a recoger mujeres y niños. Hay escritos de esas personas que nos visitaron allá en el siglo XIX, donde describen de una manera muy precisa esta actividad. Inclusive se habla de que en algunas plantaciones tienen que colocar espantapájaros y algunas personas suenan unos trabucos para que los loros y todas las aves del sector dejen de comerse las cosechas. Los niños, por supuesto, con su algarabía van a estar siempre presentes y consecuentes con sus condiciones de niño y de jugar por estas tierras tan verdaderamente interesantes. El café avanza, se desarrolla. Verdaderamente no exigía mayores elementos de apoyo agrícola, ya que muchas veces ni siquiera exige regadío. Se sembraban, por supuesto los caficultores estaban pendientes, pero se adaptaban muy bien
y se iban a dar de manera esplendorosa en el Piedemonte, como lo dije anteriormente en este programa. Se van a crear haciendas mixtas en el Piedemonte, van a tener grandes sembradíos de café, y en la parte del valle, como ya hemos enunciado, la caña de azúcar. Hoy por hoy, si ustedes hacen el recorrido Caracas-Valencia y van por los valles de Aragua, pues pueden recordar esa vista tan hermosa de las grandes hectáreas cultivadas de caña de azúcar que todavía siguen estando allí y que tanto orgullo y prestigio le han generado a los valles de Aragua. Por ejemplo, en la población de San Mateo también hay café. Hay una muy buena producción de café. Recuerda que nos estamos refiriendo al siglo XIX. En La Victoria, por ejemplo, y en Maracay se conseguían hasta 52 haciendas de café. Eso es una proporción verdaderamente significativa que nos indica la importancia que le dieron los caficultores aragüeños a esta actividad. Ya habíamos referido a Turmero, donde se siembra el café con gran intensidad. Hoy por hoy hay en la ciudad de Turmero algunas casonas de la época colonial que son verdaderamente preciosas. Inclusive nos conseguimos con algún marqués que tenía una casa allí en la población de Turmero. Para 1866 se inaugura la carretera entre Valencia y Caracas. Recuerden ustedes que el desarrollo de las carreteras fue muy lento, fue muy digamos, distanciado, pero fundamentalmente viene a ser a partir de esta época del año 66, y más que todo cuando Guzmán Blanco toma el poder, allá en 1870, en donde hacen un plan carretero significativo y comienzan a hacerse ya algunas vías de mayor importancia y de mayor calado. Se va a incentivar, lógicamente, las vías hacia Puerto Cabello para poder exportar los productos de la región. Inclusive, no solamente la producción del café, sino algunos otros productos que se daban en la zona. El ferrocarril viene a ocupar un espacio fundamental, trascendente. Verdaderamente la historia del ferrocarril tendríamos que analizarla con mucho cuidado. Dedicaremos 2 programas posteriores a este sobre las actividades de los ferrocarriles. En este caso, el ferrocarril desde Motatán hasta La Ceiba en el estado Trujillo, y el ferrocarril desde San Félix hasta Encontrados en el estado Táchira y el estado Zulia. Con respecto a la región que nos ocupa, que es la región del estado Aragua, nos vamos a conseguir que en 1888 se va a hacer un primer ferrocarril en el estado vecino de Carabobo, que va a llevarnos desde Valencia hasta Puerto Cabello. Ya allí pues comienzan a concretarse toda una serie de proyectos para poder sacar fácilmente los productos hacia Puerto Cabello. Es obvio que desde los valles de Aragua, en recuas, en caminos de recuas, en los caminos de herradura, se van a llevar una gran cantidad de productos del campo. En este caso nos estamos refiriendo al mundo del café. Bueno, después estos caminos van a mejorar, como ya dijimos, a partir de 1866, y ya se convierten en caminos de ruedas, de carretas, y el volumen es muchísimo mayor. Entre este desarrollo ferrocarrilero va a aparecer en 1893 el de Caracas-Valencia. Entonces ya estamos articulando toda la zona central, toda la zona capital, y nos va a ir llevando desde Caracas hasta Puerto Cabello. En Ocumare de la Costa y Choroní hay una magnífica producción tanto de café como de cacao. Recuerden ustedes que el cacao fue el producto por antonomasia de todo nuestro periodo colonial, y que viene a ser el café cuando a finales del siglo XVIII y en pleno siglo XIX toma el auge que todos conocemos. Fíjense ustedes lo que son las épocas, hablando de las dificultades de comunicación. En ese periodo de finales del siglo XIX, si usted quería hacer un viaje entre Caracas y Maracay, usted iba a echar 4 días con los arrieros que pudieran transportar el café. Hay una anécdota que es interesantísima y es absolutamente cierta, que desde cerca de San Casimiro de Guiripa, en el siglo XIX,
venían personas que se dedicaban a la cría de pavos, de nuestros queridísimos pavos, y se venían con los pavos en pie o a pie, vivos, grupos de personas dedicadas a su explotación, trayéndolos hasta Caracas. Echaban una cantidad enorme de tiempo, y hay una anécdota que a mí me parece verdaderamente genial, que es que a los pavos les ponían una especie de zapaticos para que pudieran aguantar el camino. Imagínense ustedes qué cantidad de cosas no sabemos de nuestras actividades agropecuarias del siglo XIX. Inclusive la información que me dieron es que estos pastores de pavos, vamos a ponerle esta expresión, los iban trayendo durante diferentes días hasta que los traían a donde actualmente está la Universidad Simón Bolívar. Entonces, ¿cuánto tiempo se echaban en estos viajes? 4 días con arrieros. Es una cosa verdaderamente increíble. No se aparten de nuestra sintonía. Estamos en el capítulo número 7 de la historia del café en Venezuela. 0800 Víctor. Yo soy fanático definitivamente de los desayunos, y uno de los ingredientes presentes en los desayunos en muchísimas culturas obviamente son los huevos. Y yo creo que hay, pues a mí si me preguntan, mi favorito es el huevo frito, pero frito de verdad. Ahora con estos tiempos uno se apoya, digamos, en el teflón y busca tener un huevo que no sea, digamos, tan grasoso, pero yo a veces me lo regalo, me lo permito, si estoy además en alguna rutina de ejercicio. Pero para hablar de los huevos revueltos, que es otra de las opciones, yo recomiendo, por ejemplo, para una persona 2 o 3 huevos, depende de cuáles sean las otras guarniciones o contornos con los cuales vayas a acompañarlo, y prefiero entonces tomar un bol, batirlos suavemente e incorporarles ahí mismo un poco de sal. También hay unos trucos de ponerle un poquito de leche, por ejemplo, pero bueno, si no tenemos la leche en este caso, lo que podemos utilizar es mezclar los 3 huevos y luego ir a la sartén, poner un poco de mantequilla, me gustan con mantequilla los huevos revueltos, y no empezar a alta temperatura, sino poner a temperatura media, ir removiendo poco a poco, porque bueno, el huevo se cocina después de los 65 grados, entonces hay que cuidarlo muy bien. A mí me gusta inclusive que sean jugosos, pero que sea jugoso no quiere decir que no esté cocido, ojo con eso. Entonces usted le va a dar el punto mezclándolos lentamente y viendo qué quiere esperar, si los quiere un poco más secos o los quiere un poco más húmedos. Lo que sí tenemos clarísimo es que es un desayuno de campeones. Maleta de sabores. Bueno, muy bien. Estamos en el capítulo número 7 de la historia del café en Venezuela en el siglo XIX, y hoy estamos hablando del estado Aragua. Estábamos hablando de que los viajes desde Caracas a Maracay o de Maracay a Caracas podían durar 4 días cuando se hacía con los arrieros de los cuales hemos hablado en otras ocasiones. Se van a empezar a construir en Maracay cuarteles militares. Hoy por hoy están allí presentes y todos sabemos de la importancia que tienen en la historia de Maracay. Disminuye la población de Turmero y se incrementa de La Victoria. La Victoria tomó muchísimo auge y en todo ese territorio, en ese piedemonte, se llegaron a contar 117 haciendas de café. Repito, lo de los valles de Aragua y lo del piedemonte de esta Aragua querida es verdaderamente trascendente en el mundo del café. Los cafetales se siembran después de la Guerra de Independencia de manera masiva. Y bueno, hemos logrado en los análisis e investigaciones que hemos hecho datar que ya a finales del siglo XIX habían algunos cafetales con 60 años sembrados. Eso significa que fueron sembrados por allá en 1840. El principal enemigo del café para la época era una planta trepadora, parásita, que se enroscaba en la planta y verdaderamente pues competía por los nutrientes y por las sombras y era un verdadero problema. Tenían que quitárselas a las plantas para poderlas poner en plena producción.
No se consiguen historias de insectos o gusanos que perjudiquen el café para ese momento histórico. Y el café está fundamentalmente a la sombra de cambures y de bananos. Hay una gran producción de cambures y de bananos en esta zona de los valles centrales y van a servir como excelente sombra. Hay árboles como el caso de los bucares, que eso sí es verdad que iluminaban esos espacios con esas magníficas y frondosas ramas que le daban esa sombra extraordinaria al mundo del café. El café es el principal producto que genera ganancias en estas haciendas. Aunque tenían otros productos coetáneos, ustedes saben que la recogida del café puede ser en 2 cosechas al año, aunque fundamentalmente la de Navidad era la más productiva. Entonces tienen otros productos coetáneos, pero la verdad sea dicha que la principal ganancia era el café. ¿Cómo sería la producción de café tan importante? Que bueno, el presupuesto nacional del siglo XIX dependía de la producción de café. Teníamos café en Occidente, teníamos café en el estado Lara, teníamos café en el centro, como es el caso de lo que estamos hablando hoy del estado de Aragua, teníamos café en Caracas, donde se habla de 47 haciendas, café en Oriente. Es verdaderamente una producción tan importante como que la producción de ella y su venta en los mercados internacionales era la que le generaba ingresos a Venezuela para mantener todos sus presupuestos. Hay en estas haciendas instalaciones de secado del café, que son muy importantes. No solamente están las instalaciones del secado, sino también están el de los almacenamientos, que son fundamentales para tenerlos allí, hacer la limpieza correspondiente. El trabajo de la recolección del café lo pagaban por cestas, o sea, cada recolector en las temporadas de cosecha, ustedes saben que la cosecha del café suele durar hasta 3 meses, ya que la recogida del café no es de un solo tirón, ya que no todas las cerezas maduran en el mismo instante. Si ustedes van a una plantación de café, ustedes se van a conseguir con cerezas que están maduras, cerezas que están pintonas y cerezas que están verdes. Por eso los recolectores deben pasar varias veces durante 3 meses hasta que terminen de recoger el último granito que esté maduro. Ese café en estas haciendas tan importantes de los Valles de Aragua lo van a pasar por una máquina desgranadora que era movida por agua. Por eso se aprovechaban los manantiales, los riachuelos, los ríos para hacer canales, para hacer desvíos del agua y poder mover estas plantas que se traían desde fundamentalmente Europa, que eran la última tecnología de aquel momento histórico, que le permitían quitarle la corteza roja, eran como las despulpadoras que hoy conocemos. Luego las lavan, luego secan el grano y después de estar seco se colocan otras máquinas también movidas por agua que lo despojan de una segunda membrana, que sería el pergamino, y finalmente se seleccionan los mejores granos y se prepara el café para transportarlo. Ya le dije que muchas poblaciones del estado de Aragua tenían pequeños puertos, pero realmente la inmensa mayoría del café salía por los caminos de herradura, por los caminos de ruedas, por las recuas de mulas, por las carretas, hacia el estado Carabobo, buscando el tren que las llevara hasta Puerto Cabello, principal puerto de exportación de esta región venezolana. Eran transportados, como les he dicho, en mulas fundamentalmente, y se colocaban en sacos de cocuiza. Estos sacos servían para recoger el café y llevarlo a estos lugares de acopio y luego de transporte. Al llegar el café al puerto, esto es un dato interesante, tenían que ser ensacados nuevamente, por cuanto los sacos de cocuiza no eran tan duros, tan fuertes, y se pasaban a sacos mucho más firmes, porque la travesía del mar era bastante larga y el café tenía que llegar en condiciones a los puertos europeos donde se iban a acopiar para luego ser distribuidos en los mercados de toda Europa. Hamburgo fue uno de los mercados fundamentales de acopio de café, allí en esta ciudad tan interesante,
en este puerto del río que está allí en el norte de Alemania, y que luego será transportado por gabarras desde el puerto hasta los centros de almacenaje, que es lo que se llama la ciudad de los grandes almacenes para guardar los productos que venían de otras partes del mundo. En el siglo XIX hay una producción de 6.600.000 kilos de café en el estado Aragua. Hay un crecimiento del café sumamente importante, y ese crecimiento nos va a llevar al sur del lago. No solamente está en el piedemonte, sino que está en el sur del lago, en algunas estribaciones del sur del lago, y ese camino que nos va a llevar al llano, que todos conocemos, que son nada menos y nada más que estos territorios de San Sebastián y San Casimiro de Guiripa. De allí, de San Casimiro de Guiripa, cerca de San Casimiro, era donde venían los pastores trayendo pavos en pie. Eran grupos, 100 pavos, 150 pavos, que repito, una anécdota muy curiosa, que yo no lo he conseguido en ninguna otra fuente que no sea la fuente oral, de que eran transportados estos pavos para los mercados de Caracas, fundamentalmente en las épocas de Navidad, y imagínense esos recorridos que tenían que hacer, y les ponían unas especies de zapaticos a los pavos para que pudieran caminar tantos kilómetros. Allí en este territorio al sur del estado, rumbo a los llanos, nos vamos a conseguir con San Casimiro de Guiripa, que es verdaderamente una zona privilegiada de excelentes terrenos para el desarrollo del café. Eso hay que decirlo con todas las letras, histórica y culturalmente. San Casimiro de Guiripa ocupa unas páginas de oro en el desarrollo del café en la Venezuela decimonónica. En San Sebastián y en San Casimiro hay aproximadamente 104 grandes haciendas de café. Ustedes se pueden imaginar la importancia y el significado que ellos tienen, donde se producía aproximadamente 222.000 kilogramos de café en San Sebastián. Y en San Casimiro de Guiripa, que era el centro nodal, fundamental, principal, se producían 669.000 kilos de café. En 1875 se inaugura la carretera Cuba-San Casimiro. Ustedes recuerdan el plan de desarrollo de carreteras muy incipientes, muy rústicas, pero carreteras al fin para carretas, por supuesto, para ruedas. Evidentemente también eran transitadas a pie o en lomos de mula, que hizo Guzmán Blanco, que fue el primer plan carretero, digamos, de significado en esta Venezuela en pleno crecimiento allí en el siglo XIX. Estos territorios son tan privilegiados que unos hermanos Castillo de San Casimiro de Guiripa se sienten con una calidad de café tan significativa que buscan la manera de participar en la Gran Feria Mundial de París de 1889. Estos hermanos Castillo eran los antecesores, familiarmente, del cardenal Castillo, Rosalío Castillo Lara, que es de allí, de Guiripa, de San Casimiro de Guiripa, y su hermano, Lucas Castillo Lara, que fue un gran investigador de la historia de los pueblos de Venezuela del siglo XIX. Esta familia de los hermanos Castillo mandan una muestra a la Feria de París, pero no es cualquier feria, es nada menos y nada más que la feria en donde se inauguró, en esta feria mundial, la Tour Eiffel, allá en 1889. ¿Y qué se logró? Hasta ahora, en mi investigación, es la primera medalla de oro que cualquier café en Venezuela logra en un concurso de carácter internacional. Hemos ganado muchas otras, pero esta es la primera, que se la gana nada menos y nada más que la hacienda de los hermanos Castillo, llamado Covalonga, allí en San Casimiro, con un café descerezado. Este es el inicio glorioso del café en Venezuela, ganador de competencias internacionales. Ha seguido ganando
habrá un programa al final, el número 12 de esta serie, donde hablaremos de todos los premios que nos hemos ganado, al menos de los que yo he podido datar a través de mi investigación. Así es que los esperamos la próxima semana con el capítulo número 8 de la historia del café en Venezuela en el siglo XIX. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden seguir por @mundourweb, @radioescuela UR y @VictorProfesor57.